Para mí es un verdadero honor tener esta noche a don Claudio Alpizar, a quien le damos la bienvenida a la universidad. La conferencia se titula Comunicación y Gobierno. Quisiera presentarles para los que no lo conocen, al máster Claudio Alpizar Otoya. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Es máster en Estudios para el Desarrollo de América Latina por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es candidato a PhD en Gobierno y Políticas Públicas de la UCR, conferencista, asesor y consultor especializado en temas de gobernabilidad, gobernanza y comunicación política. Es analista político y asesor en estrategia política, consultado frecuentemente a nivel nacional e internacional por medios radiales, televisivos y escritos. Es director de Noche sin Tregua, La Política con P mayúscula, históricamente el programa de política más longevo de la televisión nacional. Lleva 9 temporadas, se transmite en multimedia. Es director de Café y Palabras, ¿Por qué la política sí importa? Es un programa de radio transmitido por Radio Actual 107.1 FM. Es director de la revista Decisiones, publicación sobre los grandes temas nacionales e internacionales. Fue investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, por el CICAP. Ha sido profesor en Ciencias Políticas, Administración Pública y Relaciones Internacionales en universidades nacionales, estatales y privadas, y ahora es precandidato del Partido Liberación Nacional. Como han podido escuchar, es un profesional muy completo, con una gran trayectoria, y a quien le agradecemos infinitamente que nos acompañe esta noche. El tema que don Claudio nos expone está dentro del eje transversal de esta semana de transversalización, comunicación, cultura y diversidad. Antes de darle la palabra a don Claudio, quisiera hacer algunas consideraciones importantes. Ya don Francisco lo había mencionado, pero número 1, la actividad será grabada. Recuerden, por favor, tener sus micrófonos desactivados, pero pueden mantener la cámara encendida. Al finalizar, pondremos el enlace para que ustedes dejen constancia de su asistencia. O sea, es importante llenarlo. Deben permanecer toda la conferencia conectados, y durante la conferencia surgirán comentarios y preguntas, las cuales pueden escribir en el chat, y al final trataremos de responder. Muchísimas gracias. Entonces, sean todos bienvenidos y le damos la palabra a don Claudio. Bueno, muchas gracias, doña Carmen Caram, y muchas gracias a la Universidad La Salle por invitarme a compartir con ustedes durante este rato, y espero que la comunicación y lo que les pueda transmitir durante esta hora sea de interés y de aprecio por todos los que están presentes, viéndonos a través de esta nueva modalidad. A algunos nos sigue gustando, tal vez por ser modelos un poquito más antiguos, la relación interpersonal, que siempre es tan agradable el poderse tener contacto más cercano, pero gracias a Dios también dentro de lo que estamos viviendo existe esta alternativa tecnológica que nos obliga también de alguna manera a muchos a luchar contra la brecha digital que en ocasiones dejamos ahí durmiendo pensando que las cosas no van a cambiar, y también de repente se viene una crisis como la actual y a más de uno sacude para darse cuenta de que ha estado dormido en algo tan importante como es la tecnología. El tema que nos ha citado acá es comunicación y gobierno. Podríamos empezar diciendo que son dos caras de una misma moneda. No se puede gobernar sin comunicar, y la comunicación es determinante en el ejercicio de gobierno. Dentro del marco de las particularidades que tienen dos actividades, dos disciplinas que parecen distantes, yo creo que pocas disciplinas de la sociedad y de las universidades son tan recurrentes y tan necesarias en la vida particular de todos nosotros. No necesitamos ir a una universidad para comunicarnos. Seguramente desde la universidad nos dan tips, nos ayudan a formarnos, nos dan grandes ideas, nos ponen a investigar y nos pueden terminar haciendo grandes comunicadores. Pero somos comunicadores desde el día que nacemos, con solo cruzar la mirada del niño con la madre, o el llanto de ese niño ya es
su primera comunicación verbal. Y el tema de la política también. La política es lo que se estudia, es la lucha de poder, y la lucha de poder se da desde las familias hasta lo que vemos en un estado, o lo que vemos de la lucha entre los estados alrededor del orbe, ya que me acompaña un orbe en mis espaldas. La política también es algo inherente al ser humano. Son politikon, decían los griegos cuando se referían o querían definir al ser humano. Entonces son dos características que siempre están con nosotros. En ocasiones decimos o nos preocupamos si estamos comunicando o no estamos comunicando bien, inclusive cuando no estamos comunicando nuestro cuerpo, porque tendemos a pensar también que solo nuestra boca y nuestros sonidos que emanan de ella son los que comunican, pero de repente nos damos cuenta también de que nuestro lenguaje corporal comunica a veces muchas cosas más que lo que comunicamos con nuestra boca. Y de igual forma también, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, estamos en el ejercicio permanente de la política. Les voy a hacer un ejercicio y ustedes lo harán desde donde se encuentren viendo esta charla, porque me parece que es importante, en primera instancia, dentro del marco de los que les refería, tener claro qué es ser político, porque en ocasiones a esta disciplina que es tan importante, que es clave que la política se importa, y que por el ejercicio que hacen algunos de la disciplina, la desdeñamos, pero la política nos afecta, aún pensando que no nos afecta. Los griegos, cuando los ciudadanos no se preocupaban por la política, los descalificaban como tales, decían no son ciudadanos, son ideotas, así con ideotas. Tenía otra connotación diferente la palabra a lo que hoy referimos cuando se dice idiota. Ideotas para los griegos era aquella persona que estaba totalmente alejada de lo que sucedía en su sociedad y creía que la política no le afectaba, creía que la política podía seguir su transcurso sin que ellos participaran. La política siempre nos afecta, los políticos siempre nos afectan, puede ser en positivo o puede ser en negativo. Ciertamente ningún político nos puede hacer felices, porque la felicidad es una decisión propia de cada uno de nosotros. Pero un mal gobierno o un mal gobernante efectivamente sí nos puede hacer infelices a todos. Entonces, desde esa premisa deberíamos empezar a pensar qué es un buen político, o qué es mejor, definámoslo desde otra perspectiva, qué es un buen líder. Entonces, el ejercicio que los voy a poner a hacer, háganlo ahí en la intimidad donde se encuentren, es que piensen en cuál es el animal que ustedes más aprecian. Hoy que está tan de moda el amor por los animales, yo les pregunto, ¿cuál es el animal que ustedes más aprecian? E inmediatamente les hago la pregunta de por qué lo aprecian, qué características le encuentran. Estoy seguro que muchos estarán pensando en el perro. Y si les digo que por qué un perro, muchos dirán porque es leal, siempre está cerca de uno, siempre es amable a pesar de los regaños que sufre. Otros seguramente habrán pensado en el águila. Perdón, el político tiene que ser leal, el político tiene que ser apegado a la ciudadanía, a quienes gobiernan. Otros habrán pensado en el águila y dicen es que tiene un vuelo celestial, vuela muy alto y me parece que eso es inspirador. Bueno, un político debería volar muy alto, igual que lo hace una águila. Otros estarían pensando en el caballo y dirían es que es elegante, es distinguido. Yo sigo pensando que la política, como importa, sí tiene que tener elegancia y distinción. El hábito no hace al monje, pero le ayuda muchísimo en cualquier profesión. Paralelamente, algunos estaban pensando en el delfín, porque es sumamente inteligente y hábil. Pues son características también que uno le pediría a un buen líder. O sea, hay muchas características de todos los animales cuando les tomamos aprecio que se aplican en un liderazgo. Sin embargo, es común, cuando he hecho este ejercicio en vivo, que solo una vez, lo recuerdo perfectamente en una universidad, un estudiante de primer ingreso me dijo lo que nunca nadie me había dicho: el humano, la persona. Porque somos del reino animal, a ese reino pertenecemos, tenemos habilidades superiores, podemos comunicarnos verbalmente, corporalmente, identificarnos,
también podemos racionalizar muchas de nuestras decisiones, aunque en ocasiones somos más salvajes que muchos animales que están en el reino al que pertenecemos. Pero si sacáramos al hombre, al ser humano, a la persona, para hablar en forma incluyente, si sacáramos a la persona del reino animal, podríamos decir que el animal que tiene todas las características que requiere un buen liderazgo es el elefante. Y ustedes me dirán por qué el elefante, por varias connotaciones. Para empezar, el elefante tiene la piel muy gruesa. El elefante, con esa piel gruesa, logra separarse de los ataques que constantemente le hacen. Había una serie muy antigua, para los que tenemos un poquito más de años, que se llamaba Tarzán, y era muy, muy singular ver cómo Tarzán o los que luchaban ingresaban con elefantes y los elefantes les rebotaban las espadas que les tiraban. ¿Qué sucede con esto? Las flechas que les tiraban. El elefante tiene la piel gruesa. Un líder tiene que tener la piel gruesa porque siempre va a tener ataques, algunos fundados y otros infundados. De la misma forma, yo no sé si ustedes sabían, el elefante tiene una memoria extraordinaria. Un elefante no pasa 2 veces por un lugar donde le han hecho daño. Un líder tiene que tener muy claro que no puede cometer ese error de pasar por un lugar donde ya sabe que le han hecho daño. Por otro lado, hay algo que tiene el elefante muy largo, muy largo. Es su moco, lo que llamaríamos su nariz. Eso define también en un buen líder que debe tener un gran olfato para conocer muy bien el terreno. Inclusive los elefantes, antes de traspasar o de ingresar en alguna zona, lo primero que hacen es usar su moco para incursionar y conocer antes, asomarse si hay algún peligro que los pudiera estar acechando. Pero hay otra cosa que el elefante tiene muy largo, pero muy, muy largo. Aparte de tener buen olfato, un líder debe tener lo que el elefante tiene largo, los colmillos. Y los colmillos, nuestros abuelos decían, es un viejo colmilludo, es una vieja colmilluda, cuando querían referirse a una persona que tenía vasta experiencia. Un líder tiene que tener experiencia. Ciertamente esa experiencia se va acumulando en nuestra juventud, pero requiere años el poder acumular experiencia. De ahí tal vez que algunos dicen que gallo viejo con el ala mata. Es la experiencia la que en muchas ocasiones requiere un líder para poder desarrollar con destreza esa función tan importante como es el liderazgo. Y hay otra cosa que también el elefante tiene sumamente grande, sus orejas. Y vean qué curioso, sus orejas son tan grandes, que no solamente le permiten ventilarse en muchas ocasiones, sino que lo fundamental, en el caso de un líder, es que tiene que tener un gran oído. Un líder oye más de lo que habla. Y vean qué interesante, el elefante tiene grandes orejas y una boca bien chiquita. Un ejemplo vivo de que hay que oír más de lo que hay que hablar cuando uno se define como líder. Y en la comunicación, que es un tema que estamos hablando el día de hoy, es fundamental el escuchar. No puede haber comunicación si no es una comunicación de doble vía. Algunos en forma muy simpática siempre repiten que por algo Dios nos dio 2 oídos, 2 ojos y solo una boca, para que veamos el doble y oigamos el doble de lo que hablamos. El elefante también tiene una mirada pausada, segura, que le permite avanzar con prontitud en su camino. Pero hay algo que el elefante tiene muy pequeño, que nunca le toca el piso y que jamás se lo va a majar, el rabo. También nuestros abuelos decían, cuando uno le preguntaba sobre alguna persona, abuela, ¿es ese señor o esa señora honesta? Y nuestros abuelos decían, no tiene cola que se maje. Eso es lo que le sucede al elefante también, no tiene cola que se maje. Pero hay algo fundamental en el elefante. El elefante es el animal más grande de la Tierra. Su huella es la más grande. Por donde pasa un elefante, nadie duda que pasó un elefante. Y la huella que queda en el piso por el que él ha transitado es una huella que lo identifica. Nadie confunde la huella de un elefante con la de un león, con la de una cebra. Nadie. Todo el mundo sabe que por ahí pasó un elefante. Un líder tiene que ir caminando y tiene que ir dejando huella. Y ojalá que esa huella sea indeleble. Y para terminar, también es importante algo que hacen los elefantes.
El elefante sabe en qué momento se retira, sabe en qué momento deja ya de liderar a la manada y busca otros espacios en los cuales pueda estar más tranquilo y le deja el espacio a los nuevos liderazgos. Esa también es la sapiencia de un líder. Pero cuando hablamos de comunicación, luego de ese ejemplo que me interesa mucho que lo analicen con fundamento para que se den cuenta de las características que requiere un líder. Bueno, resulta que William Penn, fundador de Pensilvania, en algún momento de su vida dijo una frase que es fundamental. Dejar pensar al pueblo que gobiernas y se dejará gobernar. Esa es una premisa que es fundamental y que todos aquellos que gobiernan la tienen que tener clara, igual que los que lideran. Se gobierna inclusive una institución pública, una institución privada, no necesariamente solo un poder ejecutivo, no solamente una asamblea legislativa, no una municipalidad, hasta inclusive se gobierna una familia. Entonces hay que dejar pensar al pueblo que gobiernas y se dejará pensar. Eso es fundamental en un proceso de comunicación política. Cuando nos negamos a que la contraparte pueda pensar, donde la mayoría tenga derecho a plantear sus inquietudes, desde ese momento la comunicación que estamos generando empieza a flaquear, empieza con hondas debilidades. La comunicación política es una pieza esencial dentro del modelo de la democracia. Es común que oigamos hablar mucho del principio de soberanía, que lo reclaman las naciones, para que otras naciones no se metan en las decisiones que toma determinado pueblo. Y los gobernantes, con cierta prontitud, cuando sucede algo donde otra nación se está metiendo, levantan la bandera y exigen a nivel mundial su derecho soberano. Pero en muchas ocasiones ese derecho soberano está lejos del intercambio entre los gobernantes y los gobernados. Otro principio que hoy se levanta también en muchas latitudes y que algunos quieren disminuir a la democracia solamente a ese ejercicio es el principio de elección. Ciertamente el voto es muy importante en una democracia, es un instrumento determinante para escoger a quienes van a liderar, pero no es el fundamento de la democracia. Inclusive en algunas latitudes hoy, algunos que han querido limitar la comunicación, limitar a la democracia, que la democracia por definición es comunicación, es participación, puede ser defectuoso como toda obra humana, pero dentro de los sistemas políticos es el mejor de todos. Pero algunos tratan de debilitarlo diciendo que únicamente los gobernados deben ser quienes van a votar, escogen a su gente y con prontitud tienen que regresar a sus actividades y olvidarse de lo que están haciendo los gobernantes y dejarlos con gran soltura decidir sobre el destino de un país. Eso limita enormemente el proceso de comunicación entre un gobernante y los gobernados. Que es muy difícil gobernar así, que es muy difícil intercambiar con otros elementos, que qué cansado debe ser negociar con sindicatos, con cooperativas, con grupos solidaristas, con grupos empresariales. Eso es la democracia. Y el que pretenda tener un gobierno diferente, mucho más vertical, no es un verdadero demócrata. En muchas ocasiones nosotros cometemos el error de reclamar que el país requiere, y no solo nosotros, en otras latitudes igual, que el país requiere a un hombre o a una mujer que se imponga y que tome decisiones. En el fondo, en muchas ocasiones lo que estamos pidiendo es un tirano. En muchas ocasiones lo que estamos pidiendo es una dictadura sin darnos cuenta, dentro de la ofuscación que muchos sentimos de la falta de decisiones o de la falta de acuerdos en una sociedad. Pero esos acuerdos no se pueden dar nunca si no hay otra pieza esencial en ese modelo democrático, y es la comunicación política. La comunicación política es determinante para que una democracia funcione. Y la comunicación política, le repito, es de doble vía. Cuando un gobernante siente incapacidad, cuando un gobernante se le sale de las manos el gobierno y cuando normalmente dice que el país se ha vuelto ingobernable, lo que más demuestra es su incapacidad de comunicación con los diferentes actores. Hay muchos actores en la sociedad. Sin embargo, la legitimidad política o democrática que algunos quieren reclamar es la vieja legitimidad. La legitimidad antes se sustentaba sobre dos bases únicamente. Una era el sufragio universal, ese poder de ir a votar, donde el ciudadano definía a quienes escogía en el poder legislativo, en el poder ejecutivo o en sus municipalidades, y después
regresaba a sus labores cotidianas y el instrumento que tenían quienes ganaban ese sufragio universal era la administración pública, que tenía las normas, los reglamentos, las leyes para la ejecución y donde los que gobernaban tenían alguna capacidad, por lo menos en los puestos de dirección superior, de escoger algunos que iban a generar las acciones que el gobierno de turno iba a definir. Esto se fue complicando, sobre todo en países como el nuestro. Recuerden ustedes que en los años 40 se establece la primera universidad, después de que habíamos dejado de tener universidades, que es la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos 5 universidades públicas y casi 60 universidades privadas. Eso es lo que quiero llamar la atención con ese detalle de prácticamente 65 universidades, es que hoy en Costa Rica hay una alta capacitación, una alta formación ciudadana. Y es más difícil para los gobernantes gobernar un pueblo con estudio, con preparación, que es más crítico, que tiene más visión, que tiene más estudios, que gobernar un pueblo de labriegos sencillos, donde en muchas ocasiones ellos dejan a los gobernantes que vienen de universidades, que tienen preparación, por su ignorancia, dejan a la participación política y dejan que ellos tomen la decisión. Esa sociedad en Costa Rica cambió. Y el problema es que nuestros gobernantes, nuestros políticos, han querido seguir gobernando con el viejo librillo, donde eran 2 bases fundamentales: sufragio universal para escoger a los gobernantes y la administración pública para ejercer el poder. Hoy ha cambiado. Ya esas 2 legitimaciones, basadas una en las urnas, como es el voto, y la otra en el servicio público, ya ha pasado a la historia. Hoy hay otras legitimidades. Esa era antes, esas pequeñas partes validaban el todo. Hoy es el todo el que valida las partes. A partir de 1980, seguramente dentro del marco de la crisis mundial que se genera por el tema del petróleo y donde algunas democracias empiezan a aparecer, especialmente en América Latina, según ustedes cuando han estudiado han oído hablar mucho de la década perdida desde el punto de vista económico para América Latina, pero en la década de los 80 desaparecieron todas las dictaduras de América. Y el voto empieza a ser una variable importante en los sistemas democráticos, de democracias muy imperfectas. Si nosotros todavía, durante un largo proceso democrático, el país con la tradición electoral más longeva de América Latina, y solo cercano a Costa Rica, Uruguay, pero tuvo un periodo también en los años 70 de dictadura militar, pues si ha costado en un país como el nuestro, imaginen ustedes cómo puede ser el proceso democrático en otros países donde apenas están aprendiendo. Que Europa, sí, pero los años que tiene Europa de existir, las centurias que tiene, los miles de años que tiene Europa, superan mucho los 500 y pico de años que tiene América. Pero el voto, hay que tener algo claro, el voto no produce razón pública. El voto es un instrumento, no es la legitimidad a priori para que un gobernante haga lo que se le antoja, no. Es la escogencia de quienes van a gobernar. Y el pueblo ya no es una masa homogénica, ya el pueblo no es un pueblo masivo, donde quienes gobiernan pueden con un discurso masivo, con un mensaje masivo, gobernar y decirle a la gente lo que piensan, qué sé yo. La gente, antes los políticos decían, vamos a generar más empleo. Y la masa decía que bien, va a generar más empleo. Hoy un político dice eso y dentro del marco de las circunstancias de la gran variedad que hay hoy de diferentes masas, de diferentes grupos, el que es médico dirá, ¿cómo va a generar en el sector salud empleo? El ingeniero dirá, ¿cómo va a generar en el área de construcción empleo? El agricultor dirá, ¿y en la agricultura qué se plantea usted para generar empleo? Y no solo eso, las mujeres dirán, ¿y nosotros las mujeres en qué nos beneficiamos con esa política? Díganos en qué se va a beneficiar. Los jóvenes que hoy padecen tanta la carencia de empleos, donde hay una gran cantidad de desempleados, dirán, ¿y nosotros qué empleos nos ofrecen a nosotros? ¿Por qué? Porque ya las minorías son sustanciales y consustanciales a esa
sociedad que ya no es homogénea. El interés único de una vía ya ha superado al interés general, que era muy utilizado por aquellos gobernantes para comunicar. Pero como les decía, en 1980 empiezan a aparecer una nueva forma de gobernar, surgen nuevas variables. Ya el interés de una sociedad muy diversa en todos los aspectos empieza a permear esa sociedad de intereses individuales. Y los gobernantes están primero acostumbrados a que la comunicación es de una vía. Yo digo y ellos hacen. Y de repente, no, resulta que yo digo y ellos interpelan. Yo digo y ellos proponen. Entonces, la comunicación empieza a molestarle mucho a los gobernantes. Y por otro lado, aparece también el tema del interés individual, de lo que les decía. Ya no es una masa homogénea, sino que usted tiene que hablar no con los sindicatos, sino con cada uno de los sindicatos, no con la unión de cámaras, sino con cada cámara, no con las universidades, sino con las privadas y las públicas. Y dentro de las privadas, a lo mejor hay grupos académicos que le van a exigir un espacio independiente. Entonces, esa homogeneización que pierde la sociedad obliga a tener legitimaciones nuevas, aparte del voto y aparte de la administración pública, que es la vieja forma de gobernar, ese librillo que a los viejos gobernantes les encantaba, porque era muy vertical, porque era ejercer el poder sin la influencia del pueblo, ha cambiado. Y ha cambiado porque la sociedad no solamente dejó de ser homogénea, sino porque los políticos y los partidos políticos y los gobernantes empiezan a perder credibilidad. No solamente por los resultados, por temas de corrupción, sino por esas carencias que tienen de comunicar o el juego que hacen en la comunicación previo a la elección, que después desaparece durante el ejercicio de gobierno. Entonces aparecen tres legitimaciones que son fundamentales en este proceso de comunicación que requieren quienes gobiernan. Primero, una legitimación que es fundamental, la imparcialidad. Ya los gobernados, ya los ciudadanos no creen que los gobernantes son imparciales. Creen que muchos gobernantes llegan a ejercer el poder para beneficiar a ciertos grupos que son muy afines a él, independientemente de la ideología, independientemente de la actividad. Creen que ese gobernante, ya sea de un municipio, ya sea del poder ejecutivo, no es imparcial. Está parcializado. Él quiere beneficiar a un grupo y sucede mucho cuando los partidos políticos ganan una elección y quieren beneficiar al grupo que los llevó al poder y se les olvida que lo primero que tienen que hacer es generar sinergias y generar políticas públicas que generen una satisfacción mayor que la que pueda tener ese pequeño grupo que los llevó al poder. Las circunstancias cambian. Entonces aparece la legitimidad de imparcialidad. La otra legitimidad que aparece es reflexividad. La gente quiere reflexionar. El ciudadano quiere reflexionar con los que gobiernan. Ya el tema de que no son imparciales le dice, ok, yo quiero reflexionar con usted. Ya lo que usted decida tiene que ser una comunicación con nosotros y nosotros que vamos a tener un poder de veto en el ejercicio de lo que usted decida, tenemos que ser incorporados en ese proceso. Y entonces, con eso, con la imparcialidad y la reflexibilidad, aparece la tercera legitimación, proximidad. Eso les ha costado mucho a los gobernantes hoy en día, de poder involucrar, de poder tener proximidad con quienes son los gobernados y quienes los llevan al poder. Yo por eso siempre, entre broma y serio, digo que la mayoría de los gobernantes de hoy, no solo en Costa Rica, sino en otras latitudes, quieren seguir gobernando con el viejo librillo de la política. Esa legitimidad de imparcialidad que les decía, también se nutre de negatividad de la gente, como les decía antes, pero también está nutrida de otros factores, como es la pérdida de confianza, la necesidad de más cualidades en quienes gobiernan y también la prensa, que hoy no la podemos limitar únicamente a la prensa tradicional, sino que también tenemos el Internet y a la gente y a los medios de comunicación que funcionan a raíz de todas estas plataformas tecnológicas que se han creado. Entonces, los gobernantes empiezan a tratar
de buscar espacios en donde puedan intercambiar con los diferentes actores. Recientemente vimos un proceso de acercamiento que se llamó multisectorial, grupos multisectoriales hablando con el gobierno de la República, con el Poder Ejecutivo, para ser más preciso. Pero eso es un proceso que tiene que hacer quien gobierna desde el primer día. Ya cuando se ha demostrado que no hay capacidad, cuando ya hay desconfianza, es muy difícil lograr espacios de imparcialidad, porque ya hay un sesgo sobre la actividad. El reflexionar la otra legitimidad, ¿qué exige o qué plantea? Plantea una multiplicidad de criterios y plantea que queremos pensar juntos, que queremos decidir juntos, que la institucionalidad y los problemas de la institucionalidad son un conflicto permanente si no hay comunicación entre quien gobierna y los gobernados. Algunos de los que nos están escuchando seguramente dirán, un país no avanza con eso que dice Claudio Alpizar, un país tiene que avanzar rápido. Bueno, hay países que con ciertos estilos de gobierno son muy verticales, pero también hay grandes países desarrollados en Europa, en Norteamérica, que tienen todos estos procesos de intercambio con el ciudadano y han llegado a niveles de desarrollo importantes. Entonces, ¿por qué? Porque han logrado la otra legitimidad, la proximidad. Los gobernantes últimamente solo buscan proximidad en los procesos electorales, esa interacción, esa intervención, y después viene donde elevan la autoestima del ciudadano que les reclama, pero inmediatamente en el ejercicio del poder, cuando han ganado, esas sensaciones de reconocimiento desaparecen y la política es el arte de saber gobernar, y saber gobernar, como les decía desde el principio, es comunicación. Ahora, hay otro tema también que golpea mucho y que se los planteé someramente, que es el tema del sesgo de la unanimidad. O sea, creer que todos vamos a estar de acuerdo. En un proceso de comunicación política, lo que se busca es reconocer a todos los actores y, por supuesto, que en ese proceso tienen que haber tiempos, tiene que haber agenda y, por supuesto, que el gobernante, quien gobierna, tendrá que tomar una decisión. Él decidirá si le satisface un 60%, un 70%, un 80%, un 90%. Lo bueno es que en ese proceso que le permite la interrelación, el tú a tú, se puede dar cuenta cuáles grupos están cercanos y cuáles grupos no lo van a apoyar. Pero también esto le va a permitir, de alguna manera, saber por qué algunos grupos tenían dudas, por qué algunos grupos no le quisieron apoyar y con las decisiones políticas poder alcanzar esa cercanía y que el ciudadano de repente diga, nos equivocamos, tenían razón. Algunos consideran como normal esa unanimidad, que es imposible hoy en la sociedad, cuando les digo que la sociedad se ha particularizado. Cuando hay oposiciones de grupos, la idea inmediata es que la comunidad está gravemente en crisis. ¡Falso! Cuando hay oposición de grupos, lo que hay es una sociedad vivaz, lo que hay es una sociedad que reclama, es una sociedad que evidencia la incapacidad de los políticos. Ciertamente, en algunos momentos puede haber un gran estado de satisfacción y no hay oposición de grupos, pero es muy posible que cuando esa oposición de grupos se da, solo hay dos mecanismos porque se dé: la ignorancia y el avasallamiento con el poder de algunos ciudadanos, o la gran capacidad de comunicación que un gobernante puede lograr con esa comunidad para lograr, óigase bien la palabra que les voy a decir, repolitización de la sociedad. Hoy el concepto de politización, y ojalá que ustedes que son universitarios en esta lucha permanente que hago yo de poner a la política en primer lugar, comprendan que politizar algo es ponerlo en discusión. Muchos hoy, y grandes o distinguidos conocedores de la política, entre comillas, conocedores de la política, hablan con mucha frecuencia. Cuando llegan a la Asamblea Legislativa, levantan un documento y dicen: aquí tengo este proyecto, votémoslo, no lo politicemos. Error terrible en democracia, todo se politiza, todo se discute, todos tenemos que participar, y sobre todo aquellos grupos que se pueden ver involucrados en ese problema o en esa decisión. El problema no es politizar, el problema es politiquear, son dos cosas totalmente diferentes.
Politizar es devolverle a la democracia el sentido que le produce la política. Algunos de ustedes, si les pidiera en este momento que levanten la mano y que me digan cuántos de ustedes les gusta la política, es muy posible que 2, 3 o 4 de todos los que nos están viendo levanten la mano. Y si les digo a quién le gusta vivir en democracia, es posiblemente que todos levantarían la mano, o unos muy pocos la dejarían abajo, pero la mayoría la levantarían. ¿Saben ustedes que primero es la política y luego la democracia? No puede existir una democracia si previamente no existe la política, porque la política es la repolitización que les hablaba, necesaria, para politizar los diferentes criterios. La política defiende a una sociedad diversa en todos los aspectos y el derecho a todos de pensar diferente y de reclamar espacios dentro de una sociedad. Porque vuelvo al tema, ya las sociedades de masa desaparecieron. Entonces, hoy más que nunca, la repolitización de una sociedad es necesaria. Los políticos, entre comillas políticos, podemos decir los pseudopolíticos, aquellos que dicen ser políticos, han intentado despolitizar la política para acallar al ciudadano, para evitar el proceso de comunicación que es fundamental, el intercambio entre gobernantes y gobernados. Estamos en la necesidad en Costa Rica y en el mundo de repolitizar a la democracia, porque la política, le repito, es la madre de la democracia. En ocasiones eso lo olvidamos y no nos damos cuenta, y les pongo un ejemplo. Una de las democracias más reconocidas en el orbe de Estados Unidos de América invade Irak, conquista Irak. Los iraquíes están acostumbrados a vivir en un fundamentalismo religioso, a tener un líder dictatorial, y los norteamericanos quieren hacer una sociedad al estilo de las democracias occidentales. Fracasaron, y todo lo que vemos hoy en Irak es parte de ese proceso, de ese fracaso. ¿Por qué? Porque no se puede establecer en una sociedad que no comprende las diversidades culturales, sexuales, de ideología, de objetivos, de proyectos. No se puede generar política o democracia, más bien, en una sociedad que previamente no ha tenido un proceso político de apertura. La política es la madre de todas las ciencias, decía Aristóteles. Y es la política, esa diversidad, esa discusión, esa posibilidad de intercambio, lo que permite generar una democracia. Los norteamericanos quisieron establecerla en Irak y fracasaron, porque los iraquíes no estaban acostumbrados a esa diversidad, a esos diferentes criterios en una sociedad. Estaban acostumbrados totalmente a un gobernante que lo hacía en forma radical y directa. Si los norteamericanos en Irak hubiesen puesto otro dictador, ya Saddam Hussein, es muy posible que Irak estaría como no tan desintegrado como está el día de hoy. Pueblo social y pueblo electoral. Son dos cosas también en donde hay que tener claro un concepto que les decía antes. Hay un relato común, queremos juntos, pero resulta que de repente, por intereses electorales, empezamos a partir, a polarizar, en algunos casos a polarizar los procesos electorales, a polarizar a la sociedad, y en otros, cuando les conviene, es atomizar a la sociedad. Entonces, en esos dos extremos, la polarización o la atomización, empezamos a matar al proceso de comunicación política que es requerido en una sociedad. La política es la herramienta necesaria para poner de acuerdo a la gente cuando está en desacuerdo. No hay otra forma de hacerlo, a menos que sea en una dictadura, a menos que sea en el autoritarismo. Todo lo contrario, es necesario y evidente que la política es necesaria. Que las calidades de quienes nos gobiernan, ese es otro tema. Es un tema totalmente independiente. Yo no puedo sacrificar una disciplina pensando en el tema de que la política como disciplina no importa. Les pongo ejemplos. Si un médico hace abortos ilegales, la gente no diría la medicina es mala, diría ese médico hace mal.
Si un periodista denigra a una persona, la trata mal, le mete calumnias y mentiras en un editorial, en una prensa, nadie dice que el periodismo es corrupto. Dicen, ese periodista es cizañoso y es malo. Igual sucede si a alguien se le cae una construcción, un ingeniero, un arquitecto, nadie dice que la ingeniería es corrupta. Dicen, ese ingeniero es un corrupto, hizo mal esa construcción. Pero para desgracia de la política, todas las incapacidades de quienes llegan a ejercerla terminan extirpando su poder y terminan diciendo, es que la política es corrupta. La política es una disciplina como tantas. Cuidado, si no más importante. Ciencia de la ciencia, decía Aristóteles. Los que son corruptos o los que son incapaces son quienes la pueden ejercer. Pero la política es una disciplina indispensable en sociedad y sobre todo más en aquellas sociedades que tienen un alto sentido de diversidad y de apertura de criterios. Ahora, yo les decía que la democracia había cambiado, que ya no es de masas. Claro que no es de masas. Ya el discurso de representación electoral, el discurso unívoco, las decisiones a priori ya no son válidas. Esa es la democracia de masas. Hoy, con las nuevas legitimidades, las que les comenté, reflexibilidad, proximidad, imparcialidad, se dan porque la sociedad hoy es de mosaicos. ¿Qué quiero decirles con mosaicos? Ya no es un planché la sociedad. La sociedad hoy tiene diferentes mosaicos de diferentes colores y por eso el proceso de comunicación entre los gobernantes y los gobernados se vuelve más determinante. No es que la sociedad se deshizo, no es que ya los costarricenses no existimos, es que ya no hay identificación con Costa Rica, no. Es que cambió la composición de la sociedad. Los costarricenses quieren seguir viviendo juntos, pero quieren en diferentes mosaicos, exigen diferentes acciones de los gobernantes que en muchas ocasiones nos han relegado históricamente. Que la democracia es el gobierno de las mayorías. Para la elección de los gobernantes sí se aplica eso, pero en el ejercicio del poder, ese gobernante que llega al poder con mayoría tiene que pensar en las minorías. Es fundamental pensar en las minorías en una democracia. En una dictadura, pues el que dicta las normas establece sus prioridades y en muchas ocasiones se brinca los grandes intereses. Entonces hay una nueva forma de gobernar y esa nueva forma de gobernar exige altas dosis de comunicación. A mí me hace mucha gracia cuando de repente en los gobiernos en los últimos años, cuando no han podido desarrollar un proceso de comunicación política, se inventan un ministerio de comunicación. Yo no sé si ustedes sabrán que el ministerio de comunicación no existe, es un decreto que se inventaron. Ahí está el decreto y entonces el ministro de comunicación tiene el sombrero de ministro, pero es él y la secretaria, no tiene cartera en el sentido de que no tiene recursos y tampoco tiene un organigrama que lo establece como tal, es simplemente un decreto para que exista una persona que pueda encargarse de la comunicación. ¿Por qué me hace gracia? Porque todos los ministros deberían ser grandes comunicadores políticos. Imposible que un solo ministro, en la Ley General de Administración Pública se establece que son 17, pero resulta que nuestros gobernantes terminan haciendo hasta 25, 28 ministerios, o a cualquier institución autónoma la quieren transformar en ministerio de forma ilegal, y pretenden que un ministro pueda desarrollar toda la comunicación de todos los ministros. No, un ministro tiene que ser una persona con muchas habilidades políticas. Pero también dentro del desprecio que hay por la política, algunos le apuestan a los tecnócratas. Y el tecnócrata puede tener mucha técnica, puede conocer mucho del tema, pero la relación con los diferentes actores de la sociedad, en una sociedad que hoy es de mosaicos, exige la repolitización y al exigir la repolitización, exige que ese que va a ejercer el rol de director de un sector, sea vivienda, sea infraestructura, sea salud, tiene que tener grandes dotes, no solamente para comunicarse con la prensa, no, eso inclusive puede ser hasta secundario, para comunicarse con los diferentes actores de su sector. Entonces, no pensemos solamente en las habilidades técnicas, inclusive las habilidades técnicas, un buen político, alguien que tenga el mapa bien completo, las puede suplir con algunos asesores o con equipos bien formados en los ministerios o en alguna institución autónoma.
pero el conocimiento y las habilidades políticas, esas que les hablé del elefante, esas que tiene el elefante, son fundamentales para ejercer puestos políticos de dirección superior. No es que no hay líderes, otra cosa que es importante. No, 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 no. El problema es que entre tanta atomización de la sociedad, que ya es de mosaicos, no de masas, resulta que hay líderes particulares en cada grupo. Hay líderes particulares en diferentes sectores. Y los gobernantes se acostumbraban antes, más cuando esto era bipartidismo, en que entre dos líderes de los dos partidos que eran del bipartidismo decidían todo. Hoy no, hoy tienen que contemplar hasta 9, 10, 12 partidos en la Asamblea Legislativa y tienen que negociar. Por otro lado, tienen una sociedad que ya no es la sociedad de masas. Entonces, para que ustedes vean que dentro de ese marco de diversidad en una sociedad unido a la indignación, hay poca esperanza, cuando la esperanza es fundamental para poder generar una mejor forma de gobierno y también poder generar una mejor sociedad. Los políticos tienen que ser más cercanos, eso es definitivo. Por supuesto que algunos piensan que la cercanía, o no sé si hablan algunos estudiantes oyéndonos que sean de periodismo o de comunicación colectiva, algunos piensan que la comunicación política es también tener un periodista en un despacho, el ministro, y es lo primero que corren. ¿Por qué? Porque quieren salir en televisión, porque quieren salir en prensa, porque quieren ahora una buena página web, no. Es que las dos cosas van de la mano, pero no es comunicación política salir en los medios. Hace algunos años había una premisa que repetíamos mucho los que estudiamos estos temas, que era: salgo en televisión, luego existo. Un político que no salía en televisión vivía frustrado y cualquier periodista que estaba cercano a él, rapidito le cortaban el rabo si no tenía contactos para que saliera en cierto canal, en cierto periódico, en cierto programa de radio, el político, y decía: pero ¿por qué no me sacás? Creyendo que eso le genera proximidad, cuando la proximidad es la relación cuerpo a cuerpo. Lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad es muchos políticos que son sacerdotes del culto, y entonces andan buscando periodistas o grupos de imagen que les endulcen un culto hacia ellos, pensando que eso les va a generar proximidad y pensando también en el espectáculo, salir en televisión sin discrecionalidad, sin capacidades a veces de estar en ciertos programas que son muy complicados, porque solamente quieren participar y ser vistos. La proximidad no, la comunicación política, la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos no es salir en televisión, en prensa, sí, son instrumentos valiosos, pero en un proceso de comunicación, luego de haber llegado a ciertos acuerdos, lo fundamental es que después se salgan los medios, pero de nada le sirve a un político salir a decir una decisión que tomó para que la administración pública la ejecute en X ministerio, pensemos en cualquier presidente de la República, y previamente no conversó con los actores. Hay vetos ciudadanos que no necesariamente lo hacen instituciones con cédula jurídica, sociedades anónimas. El simple hecho en democracia que un grupo de personas se aglutinen y demuestren su molestia con quienes gobiernan, y más si no han sido contemplados para una decisión que los puede golpear, le permite al ciudadano organizado tener posibilidades de veto sobre decisiones. Ahora, les repito, en esta atomización, en estas dificultades que estamos viviendo, el instrumento de la política se vuelve más necesario. Pero es que los políticos de repente piensan que ellos tienen que interrelacionarse y decidir solo entre ellos, obviando a los ciudadanos, obviando lo que piensa el ciudadano. Y dicen: nos ponemos de acuerdo entre 2, 3, 4 partidos, entre 2, 3 líderes de X partido, y tomamos las decisiones y decidimos hacia dónde va este partido, y se les olvida que hay un ingrediente fundamental, que es el ciudadano, al cual tienen que sumar antes o después, ya sea como partido o ya sea como gobierno, y lo relegan. Gobernar, les repito, requiere capacidades particulares que no todos poseen, y una que es fundamental es la capacidad de comunicarse.
un presidente de la República, un ministro, no necesariamente tiene que saberlo todo. Yo en broma y en serio siempre digo que los eruditos nunca existieron, que lo que no existía era Google. Y cuando Sócrates leía y se preparaba, ¿cuál era la conclusión que sacaba Sócrates? Mucho más estudiado. Solo sé que no sé nada. Porque la ignorancia es atrevida, pero el conocimiento te pone frenos en muchas ocasiones cuando se da cuenta de que hay espacios en donde requerís apoyo, y es fundamental. Ahora, la comunicación política para con gobierno, con los ciudadanos, es como imaginarse un globo terráqueo, donde hay una corteza, donde hay un manto y donde hay un núcleo. En muchas ocasiones nos quedamos en la pregunta del cómo vamos a variar algo. O bajamos al manto, una parte céntrica del orbe, ya que lo tengo acá. Nos quedamos en la corteza, en cómo vamos a solucionarlo. ¿Qué es el problema? Es cuando un político profundiza un poquito. Y entonces plantea algo. Pero adentro de este globo, en el centro de este globo, está el núcleo. Y el núcleo es el porqué. Y el porqué de una sociedad molesta, el porqué de una sociedad indignada, el porqué de una sociedad sin esperanza, solo se logra entrando al núcleo de lo que la sociedad reclama. Y para eso es fundamental la comunicación política. ¿Cómo puedo saber yo qué está padeciendo el ciudadano en las zonas rurales cuando mis decisiones las tomo desde las falencias o desde las oportunidades que tiene la gente en las grandes urbes, sea Costa Rica o sea cualquier otro país? Dejamos de lado el padecimiento de otros. Y no, esto vamos a hacer políticas para las mujeres. Perdón, ¿cuáles mujeres? Las que están en la universidad, las que ya son profesionales, la que es ama de casas, la niña que no tiene oportunidades de estudiar y que tiene que en una zona rural caminar kilómetros de kilómetros para ir a una escuela unidocente. ¿De qué mujer me habla? Esas generalizaciones son ridículas. Es que todos los jóvenes son los millennials. Perdón, aunque no lo crean, yo también fui joven. Y recuerdo perfectamente que en mi época de juventud también éramos rebeldes. Y recuerdo perfectamente que también éramos diferentes. Algunos eran más creyentes que otros, algunos eran más liberales que otros querían estudiar, otros querían trabajar. La juventud es como una sociedad, no existe esa sociedad de masas. A mí me parece ridículo cuando la gente de repente dice, las próximas elecciones lo van a decidir los jóvenes. Ok, ¿y qué discurso unívoco le vas a dar a los jóvenes? No existe esa posibilidad, porque si estamos hablando de que la sociedad es de mosaicos, habrá jóvenes en las zonas rurales de agricultura que reclaman cosas diferentes de lo que reclaman los jóvenes que viven cercanos a las costas en Guanacaste, Punta Arenas o en Limón. Habrá jóvenes que están muy bien formados, seguramente como ustedes, en la Universidad de La Salle, que van a reclamar espacios diferentes. Aquellos quieren un trabajo en el desarrollo de la agricultura, los otros quieren pescar. Ustedes seguramente quieren trabajar en una oficina, tener su propio emprendimiento, tener su propia empresa o, por qué no, buscar alternativas en una empresa poderosa con buenos salarios. Todos tenemos particularidades diferentes. Por eso, si no hay comunicación entre gobernantes y gobernados, el que más sale perjudicado es el gobernante, porque es el que va a tener todas las flechas contra él y no hay piel de elefante que aguante todas las flechas de los ciudadanos. Por supuesto que nosotros los gobernados también salimos perjudicados porque no se toman las decisiones oportunas. Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando un gobernante no tiene esas capacidades de comunicación, salen los medios de comunicación y lo primero que dice es que Costa Rica se ha vuelto ingobernable. Este país no tiene gobernabilidad. Cuando un político le diga a usted que su país, en el caso particular de Costa Rica, por Dios, ingobernable es Honduras, ingobernable es Venezuela, ingobernables son los países en África. Un gobernante que diga que Costa Rica es ingobernable, lo que está demostrando es que no tiene capacidad de gobierno, que no tiene capacidad de comunicación, que no conoce lo que está pasando y entonces le achaca todos los problemas al entramado institucional.
y dice es que Costa Rica se ha vuelto ingobernable, las decisiones políticas no se pueden tomar. La gobernabilidad y la gobernanza son dos temas totalmente diferentes. Cuando hay problemas en el discurrir de un entramado institucional, ya sea un sistema, ya sea un organigrama, y las políticas, las decisiones no discurren en ese entramado, lo que estamos hablando es de gobernanza. La gobernanza es un tema muy concentrado en el estudio del aparato estatal, de ese aparato que a veces está muy bien lubricado, a veces tiene mucha grasa, a veces no funciona, y entraba ciertas decisiones. Pero la gobernabilidad, gobernanza y gobernabilidad, la gobernabilidad es la capacidad política, la capacidad de comunicación que alguien puede desarrollar para lograr de buena manera compenetrar a los diferentes actores en decisiones. La gobernabilidad es un dote, es un conocimiento que tiene el político, el verdadero político en el buen sentido de la palabra. El pseudopolítico no tiene capacidades de comunicación. No se puede gobernar desde la ignorancia y no se puede gobernar sin comunicación política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Claudio. Realmente agradecerle porque ha sido tremendamente interesante su charla, nos ha puesto a pensar sobre qué es ser político, que la política se importa, que nos afecta a todos, nos ha propuesto las cualidades que deben tener los políticos: leales, elegantes, hábiles, inteligentes, buenos líderes, líderes con experiencia, que escuchan más y hablen menos, que sepan retirarse a tiempo. Nos ha hablado de que la comunicación es el arte de saber gobernar y gobernar es comunicación. Ha sido de verdad muy, muy bonito, muy enriquecedor, pero creo que nos gustaría escuchar, o no sé si quieran escribirlo por el chat. Aquí ya tenemos algunas preguntas, don Claudio, si me permite leérselas. Vamos a empezar por aquí, déjeme ver. Dice, pregunta Giovanni Sartori en su obra Homo Videns, la sociedad teledirigida, señala que la televisión modifica y empobrece las capacidades cognitivas de las personas. Desde su perspectiva, ¿cuánto y cómo ha afectado la televisión nacional la política costarricense? Eso también lo planteaba mucho antes que el maestro Sartori, Popper, y planteaban siempre el problema de la televisión. Yo creo que todos los medios de comunicación tienen lo bueno y lo positivo. Nos pueden acercar o nos pueden distanciar. Por supuesto que hoy estamos viviendo, por ejemplo, el tema del Internet, en donde tener buena información es fácil, pero también ser producto de la desinformación también es bien sencillo. Ahí es donde viene el tema fundamental. Por eso la importancia de las universidades, que es la educación. Un canal de televisión puede desinformar o puede destrozar una sociedad si esa sociedad no ha tenido un proceso de educación que es fundamental. La educación es transversal en todos los sectores y en la formación de todos los individuos, de todas las personas. Pero también es cierto que la televisión bien utilizada en muchos países y en nuestro país en algún momento sirvió de mucho para la educación. Recuerdo que cuando se planteaba ya la creación de la UNED en 1977 en el gobierno de Daniel Oduber, uno de los instrumentos más valiosos que había para poder llegar, porque no existía el Internet en aquel tiempo, en el pasado el instrumento que había era la televisión para poder transmitir la educación. Entonces la UNED se aprovechó mucho de la radio y de la televisión. Entonces los instrumentos dependen del uso que se les den y también del control estatal, porque también el control estatal puede ser para que solo exista un canal de televisión o solo un medio escrito como Grama en Cuba y para que sea una sola línea de pensamiento, pero también el Estado democrático puede promover la variedad de actores y dueños de medios de comunicación que puedan también tener acceso a esa libertad de pensamiento. En muchos lugares, por supuesto, que no existe esa posibilidad nuestra. Yo que he estado en los medios de comunicación,
de forma independiente en radio y en televisión, puedo dar fe de que he tenido libertad de expresión. Nunca me han cuestionado mis invitados ni lo que yo digo en los medios de comunicación. Alguna gente dice que le ha pasado lo contrario, pero yo creo mucho en que para que un medio de comunicación sea bien utilizado, sea este radio, sea este televisión o sea este internet, se requiere un alto grado de educación en la sociedad y por supuesto de mucha lucha, de tener posibilidades de esperanza, pero cuando usted tiene un pueblo indignado es lo que se refleja muchas veces en las redes. Pero la televisión, repito, como cualquier otro instrumento, puede generar validez a un proceso democrático o el destrozo de una democracia. Muchísimas gracias. Quiero recordarles que en el chat ya está el enlace para que puedan acceder y dejar constancia de su participación. Hay otra pregunta de John. ¿Cómo generar confianza política cuando el gobierno no tiene una línea de comunicación clara? Imposible. Imagínense que eso que dice John me lleva a mí a la siguiente frase que es muy sencilla. La principal función de un gobernante es generar confianza. Vean que parece poca cosa y es fundamental. Si un gobierno no genera confianza, genera todo lo contrario, desconfianza, ese gobierno las tiene dificilísimas. Y el proceso que hablábamos ahora de comunicación política genera confianza. No es lo mismo que nosotros tengamos un intercambio por esta vía, no es lo mismo que tengamos un intercambio de que ustedes me vean o yo los vea a ustedes en televisión y radio, que tengamos el contacto personal. No es lo mismo. La comunicación, nos guste, nos asuste o estemos obligados a usar estos medios, jamás podrá superar la relación interpersonal. Somos seres humanos políticos que requerimos ese intercambio y los políticos requieren estar cerca de la gente. Estos medios son muy útiles en las circunstancias que estamos, pero gobernar desde la distancia es imposible. Podríamos pasar horas intentando ponernos de acuerdo, pero jamás una sonrisa, el movimiento corporal es el mismo que se da en una relación interpersonal. Entonces, por eso, en esta pregunta que hace John, si no hay un proceso de comunicación, si los gobernantes no se acercan a los diferentes actores, si un gobernante pretende ser ministro de Agricultura y está lejano de los padecimientos del agro, o cree que lo sabe todo porque estudió agronomía, o estudió zootecnia, o fue veterinario, y entonces cree que tiene todas las soluciones y no conoce las dificultades que padecen en ganado, por ejemplo. No es lo mismo tener ganado lechero que tener ganado para la venta de la carne, no es lo mismo. No es lo mismo tener gallinas para poner huevos que pollos para vender. Son, por poner ejemplos muy rústicos, pero lo que quiero decirles es que un buen gobernante tiene que reunirse con los diferentes actores de la sociedad. No es que le guste o no le guste, no, es que es su obligación, porque el gobernante está para servirle al ciudadano, no a la inversa. Y ese servicio de gobernante pasa por un proceso de interrelación, de conocer su sector, no desde la teoría, sino desde los movimientos prácticos que le acontecen en el día a día. Muchísimas gracias. Jorge Luis García Palacios dice, lamentablemente en Guatemala da terror la política porque suele ser sinónimo de corrupción. ¿Qué elementos son fundamentales para erradicar este proceso? Mire, cuando hay un tema que es la corrupción, carcome cualquier sociedad. Y no es que se inventó ahora. La corrupción seguramente existe desde la época de Adán y Eva. Es decir, la corrupción siempre ha habido gente corrupta, siempre ha habido gente de una elasticidad en los valores. Y hay que tener claro que también una cosa es la moral y otra cosa es la ética. La ética es más pública, es lo que yo hago abiertamente en una sociedad, lo que se me permite hacer. Yo puedo andar mi moral me dice que yo puedo andar desnudo en mi casa, pero si yo salgo, creo que puedo salir a la calle desnudo, mañana llega la policía y me detiene, porque hay reglas establecidas. ¿Qué quiero decir con esto? Esos valores también se han perdido no solamente en la política, es que
si existe corrupción en el sector público es porque existe en el sector privado. Y si existen ambos, es porque la sociedad empieza a perder valores. Y quienes, con estudio o sin estudio, pierden valores, en muchas ocasiones se da dentro del marco de la avaricia que existe por pensar en muchas ocasiones que el dinero lo es todo. Cierto que es fundamental en el ingreso de una familia para alimentarse, para sobrevivir, pero hay gente que no está satisfecha y de ahí viene la posibilidad de la corrupción. El dinero corrompe mucho a la gente. Pero en el caso particular de la política y de los gobernantes, que es lo que estábamos hablando, esa relación que se da en la corrupción es muy delicada, porque en ocasiones, por ejemplo, un día de esto me preguntaba a alguien que si estaba de acuerdo en la disminución de los dineros que se aportan para las campañas electorales, que los diputados actuales lo habían disminuido de 0.19 a 0.11. Y estoy seguro que si ustedes mañana les preguntan, ustedes dirán que les quiten toda la plata a los partidos políticos, por ese rechazo, por esa bravura, por esa indignación. Pero ¿sabe usted que si a los partidos políticos les quitan el dinero, quienes van a financiar los partidos son los grandes grupos financieros? ¿Sabe usted que si no son los grupos financieros, lo peor sería que esos partidos políticos sean financiados por el narcotráfico? ¿Quiere usted ese país? Ahora que hablaban de Guatemala. Bueno, es que los dineros que aporta el Estado, aquí es donde ocupamos un Tribunal Supremo de Elecciones o diputados que controlen mejor los recursos del Estado. Pero cuando nuestros constituyentes establecieron recursos del Estado para los partidos políticos, era exactamente para evitar que algún partido político tenga ventaja sobre otros y que los recursos que tiene sean consecuentes con la votación que tiene. Una división basada en eso. Bueno, lo que sucede es que la gente en esa indignación y esa bravura estaría dispuesta a que se le quite todo el dinero a todos los partidos políticos y que vean cómo hacen. Bueno, puede ser que gente decente done a un partido político, done 20.000, 50.000 colones, pero puede aparecer uno que diga, no se preocupen, tomen, aquí están los 100 millones y se ocupan de colones. Y eso tiene un costo, y eso va hacia el campo de la corrupción. Fíjense ustedes que en América Latina los niveles de corrupción son tan altos que empresas tan cuestionadas como Odebrecht o AS brasileñas, qué curioso, en Canadá construyeron y nunca hubo problemas. En Europa, en Finlandia, en España y otras latitudes construyeron y nunca hubo problemas. ¿Qué será? ¿Que el latinoamericano es más corrupto que en estos países donde Odebrecht no pudo pasar coimas? No. Yo estoy seguro que el finlandés, el danés, el sueco, el canadiense, son seres humanos como nosotros que pueden verse tentados, pero sus regímenes de responsabilidad son altos. Y si usted se equivoca, paga. En Costa Rica es muy permeable, es muy fácil jalarse la torta en el gobierno y que le digan, bueno, usted participó de eso, queda castigado no participar más en la administración pública por 3 años. Eso es un castigo. Eso no es un castigo. La gente evade el pago de impuestos. Deporte nacional. Entonces, los temas de corrupción también se dan desde el propio escenario de la administración pública, que es muy permeable, no solamente por los intereses de esos que quieren facilitar los procesos, sino también de aquellos que están en la administración pública y que también ética y moral son 2 palabras prohibitivas para ellos. Hay una pregunta interesante del señor Jarquín, que la acabo de ver por ahí, que pregunta mi opinión sobre Nicaragua. Y me gusta la pregunta porque es otro tema que hay que tener mucho cuidado. Hace algunos meses vimos un proceso de levantamiento que parecía que se caía Ortega. Era una indignación generalizada de la población. Eso surgió a raíz de un corporativismo. ¿Qué es el corporativismo en el gobierno? Son los grandes intereses de los grupos más poderosos cercanos a quienes gobiernan. Y eso es lo que sucede en Nicaragua. En Nicaragua yo he oído a mucha gente decir, mira, es que en Nicaragua es muy fácil ir a desarrollar negocios, no ponen tanto impedimento. Bueno, hay un nivel de corrupción alto, donde hay coimas, pero ahí las coimas van directas a cierto sector. Y ese sector está en gobierno, y hay un compadre hablado entre quienes tienen empresas, en donde el gobernante, en este caso Daniel Ortega y compañía, les dice, miren, hagan lo que quieran ustedes en los negocios y en las empresas, pero no se metan en lo político, déjenos a nosotros ahí
hasta que nos llegue la muerte. Y entonces hay una relación, un corporativismo, donde algunos están sacando grandes ventajas económicas y otros están sacando ventajas políticas. Pero hay un pueblo que está avasallado. Y es sencillo. Yo he oído gente decir, es que Nicaragua, vea el crecimiento que tiene Nicaragua. Yo pregunto, ¿por qué si vienen tantos nicaragüenses a vivir en Costa Rica? Que se vienen sin esperanza a buscar salarios. Claro, lo que le pasa al nicaragüense es que viene a Costa Rica, le dice que el salario mínimo ronda los $500, 450 y 500, en Nicaragua ganan 150, pero nadie les dijo que cuando vienen a Costa Rica $500 no alcanza, que este país es sumamente caro. Nadie les dijo eso a los nicaragüenses. Entonces terminan trabajando, tienen que mandar reservitas para Nicaragua y si se van a buscar un cuartito, ya el cuartito les cuesta decente, les cuesta 100, 120 mil colones, ya estamos hablando de 150, $200. Entonces terminan en cuarterías o terminan en precarios. ¿Por qué? Porque tienen que mandar dinero a Nicaragua. Entonces, claro, el nicaragüense viene acá porque allá es explotado, porque no tienen las condiciones en su país, pero cuando viene a Costa Rica encuentra que es un país sumamente caro y en ocasiones ellos que vienen a hacer una fuerza laboral que es importante, es un tema que podríamos hablar otro día, porque también a veces la xenofobia nos hace pensar que no los ocupamos cuando son fundamentales en la economía. Ustedes todos, la mayoría que están aquí son estudiantes, estoy seguro que ninguno de ustedes, a menos que sean las circunstancias del COVID, quiere ir a trabajar en una construcción, a pegar block, ninguno de ustedes quiere ir a volar machete, tampoco quieren ir a coger café, y tienen razón, se están preparando en una universidad, están sacando una licenciatura, quieren una maestría, quieren un doctorado, y eso no es necesario para ir a coger café o para ir a volar pala. El reclamo de los estudiantes, de los jóvenes hoy en día, está en las oportunidades para poderse desarrollar. Hay un ejemplillo que yo pongo y seguro doña Carmen se va a acordar y algunos que puedan tener un poquillo más de años, no los más jóvenes. Cuando nosotros nos graduábamos, salíamos del colegio, nosotros salíamos con el bachillerato y había dos posibilidades. Una era escribir a máquina y otra era contabilidad. En el caso particular mío, salí que sabía escribir a máquina, que me enseñaron en los 2 últimos años a tener cierta velocidad. Por cierto, gozo mucho con mis hijas, porque cuando yo cojo este aparato, yo escribo con los 10 dedos. Y mis hijas son como muy rápidas, pero como una gallina picando maíz con 2 dedos. Bueno, era porque en aquella época todos nosotros teníamos que aprender a escribir a máquina o contabilidad. Con un título de bachillerato, de colegio debajo del brazo, y con alguna de esas dos habilidades conseguíamos empleo. ¿Cuántos de ustedes hoy en día, inglés, portugués, mandarín, saben de software, saben de hardware, tienen una licenciatura, tienen una maestría y no consiguen trabajo en sus áreas? ¿Por qué? Porque hay una muy mala comunicación, volvemos al tema, entre las universidades, el sector de educación, para definir cuáles son las carreras que se están demandando con más frecuencia. Ahora, si usted quiere estudiar, como en el caso mío, ciencias políticas, y sufrir, porque no hay mucho trabajo en el área, o si usted quiere estudiar astronomía y piensa que de nada le sirve y de repente llega como Franklin Chan a la luna, perdón, al espacio, bueno, eso es una decisión suya. También lo puede hacer, porque las universidades tienen que tener una formación universal, pero también tiene que haber una inversión sobre aquellas áreas donde la gente se está preparando. Entonces, vean que la comunicación en el hecho de un ministerio de trabajo, en un ministerio de comercio, universidades, es fundamental para saber hacia dónde va el país. Si no nos dicen cómo va el desarrollo de la tecnología. Miren, si nosotros logramos permear o ampliar en un 10% en nuestro país, por cada 10% que se permita mayor ingreso al Internet y banda ancha, el PIB, el Producto Interno Bruto, que hoy se habla tanto, crece 3.5. Imagínense lo que puede representar eso en empleo. Pero también la falta de comunicación de los actores no les permite darse cuenta que el mundo gira, que el mundo cambia y que lo que está exigiendo el ciudadano son otro tipo de actividades laborales y encontramos una atrofia mental en esas decisiones. De María Cordero, que dice cómo podemos restablecer la comunicación en un país que se ha polarizado y tomando en cuenta que estamos a las puertas de iniciar una campaña electoral
y cuando los ciudadanos hemos perdido la confianza en la política. De una vez le leo el de Mariela Celedón. ¿Qué hacemos cuando un gobierno trabaja bien, pero falla en comunicación y el pueblo ignora estas obras justamente por su enorme fallo en este tema, o bien comete errores, pero tampoco se pronuncia al respecto? Ningún gobierno logra ser un buen gobierno sin comunicación. Eso es falso. Algunos gobernantes dicen, es que no hemos sabido comunicar lo que hemos hecho. Bueno, es que no es necesario en ocasiones. En ocasiones la gente se da cuenta de lo que han hecho porque el beneficio les está llegando directamente. No es que el ciudadano de Talamanca, porque se arregló el puente de la Platina, va a decir que buen gobierno tuvimos. No, no, es que ¿qué pasa en Talamanca? Son cosas. Entonces, un buen gobierno, ese es el cuento que siempre salen. Es que no hemos sabido comunicar. No, es que no han hecho obras, porque en muchas ocasiones las obras hablan por la gestión de gobierno. Ahora bien, eso me lleva siempre a un ejemplo que como podemos caracterizar esto. Un buen político tiene que ser un híbrido entre una gallina y una tortuga. Les voy a decir por qué. La tortuga llega en la noche, cuando la marea baja, deja el rastro, hace un hueco y pone 100, 200 huevos, no sé cuántos ponga, pero pone una cantidad enorme de huevos. Los tapa para que nadie los vea. Espera que la marea suba para que borre su rastro e ingresa al mar. Puso 100 huevos, 200 huevos y nadie se dio cuenta. Bueno, a excepción de los que están esperando que los pongan para robarlos y hacer el deterioro, pero la idea es que nadie se dio cuenta. La gallina en el campo, en una casa, pone un pinche huevo. Un huevo pone. Y hace un escándalo después de que pone el huevo. Lo cacarea, pega gritos, y todos en la familia salen a buscar porque saben que la gallina puso un huevo. Y encuentran el huevo. Y cuando encuentran el huevo, hay un jolgorio pues encontró un huevo. Bueno, eso es lo que debe ser un gobierno. Poner muchos huevos, que la gente se va a dar cuenta, pero también tiene que cacarearlos. Eso es un proceso de comunicación. Pero esos huevos que ponen también tienen que ser dentro de un proceso de un exigimiento que tenía esa comunidad, esa sociedad, ese pueblo de algunas necesidades. Ahora, ¿cómo retomar la confianza? La confianza en los políticos solo se va a lograr con resultados. Y hoy por hoy se requieren victorias rápidas. ¿Por qué? Porque los políticos llegan y le dicen, mire, Costa Rica va a ser libre de carbono neutral en el 2022. El otro año era. No llegamos. Llega el otro y dice, no, en el 2050. Y cuando estemos en el 2040, el otro va a decir, en el 2080. Entonces, así pasa con otras políticas públicas. Hoy usted ve un desarrollo de infraestructura y ve que están construyendo. No sé cuántos sabrán, pero esas obras tienen 20 años de haberse establecido y tener el dinero guardado y hasta ahora maduraron porque el proceso nuestro es lentísimo. Es una suerte, no es a veces ni capacidad que los procesos maduren en determinado momento. ¿Por qué hago esta referencia? Porque hoy el ciudadano quiere victorias rápidas. Y sobre todo los más jóvenes. Todavía nosotros, los que tenemos un poquillo más de años, queremos conquistar a los más jóvenes enseñándoles los trofeos del pasado. Vea, es que la universidad fue creada en 1940 y resto. La caja es de 1940. Vea, usted tiene salud pública, usted tiene educación pública. No tenemos ejército. Y la mayoría de ustedes, cuando nacieron, y eso ya venía en el ADN, ya eso estaba. Ustedes lo que quieren ver es un país pujante, lleno de tecnología, y quieren que les enseñen los trofeos nuevos. Miren, esta es una broma, ahora que viene el clásico. Es una broma que a algunos no les va a gustar, pero yo como sapricista la voy a decir. El sapricismo nos abren a cada rato y tenemos trofeillos ahí cada 6 meses, cada año. Entonces, ni nos enojamos, imagínense. Hace poco, ¿cómo estaban de bravos los alajuelenses? Porque tenían 7 años de no ver un trofeo. Imagínense cómo pueden estar los cartagos que tienen 70 años de no ver un trofeo. ¿Y por qué Heredia empieza a crecer en su afición? Porque empieza a ganar. ¿Qué quiero decirles con eso? Las generaciones futuras para creer tienen que ver trofeos. No podemos seguirles enseñando los trofeos del pasado. Esos son nuestros. Y ya cuando usted nace, ¿qué le voy yo a decir a mi hija, una de 25 y otra de 30 años, estarle hablando del pasado? Pues por supuesto que a los que tenemos ciertos años nos da por empezar a pensar que solo el pasado fue mejor.
pero es necesario para volver credibilidad, sobre todo en ese recambio generacional que estamos teniendo, de nuevos trofeos, nuevos logros, ver una sociedad, y lo peor, en mi época, cuando pasaba algo fenomenal, veíamos una foto, llegaba a los días. Hoy usted se da cuenta de las grandes transformaciones del mundo en el mismo momento que están ocurriendo. Entonces los jóvenes reclaman mayor velocidad en las decisiones. Entonces esa es la necesidad de la confianza. Por eso digo que sí, victorias rápidas. Podemos estar pensando en el año 2025. Por ahí se dice de James Freeman Clark que los estadistas piensan en el futuro y los gobernantes en el próximo gobierno. Es una frase muy linda, pero desgraciadamente la gente hoy no cree en el largo plazo. Por supuesto que lo que hicimos en los años 40 y lo que se desarrolló en los 50 para engrosar y desarrollar una clase media, no lo podemos menospreciar, es fundamental. Pero hoy los más jóvenes, que son los que están más desilusionados, para retomar confianza requieren nuevas victorias y tienen que ser rápidas. Eso obliga a tomar decisiones durante un gobierno con resultados concretos, no decirle, dentro de 20 años usted va a ver, decía el famoso economista John Maynard Keynes, que en el largo plazo a lo mejor todos estaremos muertos, entonces uno quiere ver en el presente obras. ¿Puedo hacer la consulta? Es que lo estaba pensando. ¿Cuántas malas democracias se necesitan para tener una dictadura? Yo sé que la pregunta puede ser muy negativa, pero es que mientras usted estaba hablando, estaba intentando ver cómo la podía formular porque... Está bien la pregunta. Yo tengo un amigo aquí que eres de Venezuela y siempre él y yo hablamos mucho de políticas. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la situación de Venezuela, yo siempre le proponía que Venezuela llegó a estar como está porque sus gobiernos democráticos olvidaron y deseducaron a las personas. No se les dio, no se les brindó educación apropiada, no se les dio una vida apropiada. Primero se preocuparon más por el boom del petróleo, ahí andando regalando plata, metiendo a personas, mientras que las personas pues seguían decayendo en pobreza, el sistema de salud era fatal. Entonces ahí fue donde alguien dijo, yo los voy a sacar de todo eso ustedes, y la gente con la escasez de educación dijo, ok, ahí tenemos un salvador, y llegó Hugo Chávez y pues de ahí no terminó siendo lo que él realmente quería. Digo, lo que la gente realmente quería. Entonces ahí es donde yo llegué a la conclusión con él de que, o sea, ¿cuántas democracias se necesitan fallar para tener a un dictador que llega a iluminarle la mente al pueblo, a decirle, yo les voy a dar esto y les voy a dar otro? Y al final, pues termina siendo una broma. Por ejemplo, con el respeto de cada uno, Andrés Manuel López Obrador, con el mismo Hugo Chávez, con Bukele en El Salvador, con Donald Trump, porque Donald Trump es un ejemplo de que usted perfectamente puede llegar a hablar y decir todas las calumnias de los gobiernos pasados y la gente va a decir, hey, sí, votemos por este tipo porque los otros gobiernos son establishment y este hombre me representa a mí porque como él dice lo que él quiere, como él dice lo que yo quiero, entonces votemos por él. Entonces, nada, era esa duda. No, buenísimo. Claudio. No, buenísimo. Y te voy a decir por qué buenísimo. Porque tal vez no es un tema de cuántos gobiernos o cuántas democracias. Es un tema de cuánta pobreza, de cuánta desigualdad puede provocar cada gobierno y una sumatoria. Si hablas con tu amigo venezolano, los venezolanos vivieron en una fantasía de gasolina, de buenas carreteras para los carros deportivos y las extras para las Miss Universo también, ¿verdad? Para esquiarlas y disfrutar de esos triunfos. Y se les olvidó a la gente más pobre. Cuando Hugo Chávez llega al poder con un discurso que era muy empático, no solamente con los pobres, sino con la clase media, que estaba harta de ver el proceso de deterioro o el proceso de desigualdad que vive Venezuela. Porque los venezolanos, con todo respeto para ellos, pero muchos que han salido de Venezuela,
los que han salido, la mayoría, bueno, ya están saliendo otros que no estaban en esa condición, pero los primeros que salieron eran los que tenían mucho dinero. Y muchos que se quedaron era por abrazar el dinero que no querían perderlo. Y ahora salen de todas las circunstancias. La mayoría de los venezolanos que llegan a nuestro país son de un nivel diferente del que pasa a vivir a países fronterizos, como el caso de Colombia. Es lo mismo que pasa con los nicaragüenses. Los nicaragüenses, si la están pasando mal en Nicaragua, los de cierto nivel se van a Miami. Los que no pueden coger un avión y tienen una visa, pues caminan hacia Costa Rica. Bueno, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela, cuando Hugo Chávez llega al poder, hay un 60-65% de pobreza. Entonces, la bravura y la indignación de la gente puede nombrar a un presidente que no le guste a algunos sectores, pero que el ciudadano bravo lo escoge. Cuando el ciudadano está bravo, quiere sacarse el clavo con el político. Perdón, disculpe por interrumpir. Mi nombre es Tomás, es que me metí con... Es que ya casi. Bueno, no Tomás. se preocupe. Entonces, cuando el ciudadano está rabioso, dice, estos desgraciados, o sea, una palabra bonita, ¿va? Nos vamos a sacar del poder. Mira, y ese payaso, ese vagabundo, pongámoslo de presidente, para que vean que nosotros hacemos lo que les da la gana. Y lo hacen, pero resulta que eso es un boomerang. Porque el que sale perjudicado con esas decisiones es el propio ciudadano. Cuando escoge a alguien que no tiene capacidades para gobernar, no tiene sensibilidad y sale golpeado. Vean, tan brava estaba la población italiana hace algunos años que el partido, se me olvida el nombre del partido, pero un partido que ya es una fuerza grande, llegó hasta donde llegó por Beppe Grillo. Beppe Grillo era un payaso en todo el sentido de la palabra, un payaso, no sabía nada de política, era un cómico. Guatemala hace poco tuvo a un presidente, el anterior al actual, que era un payaso, tampoco sabía nada de política. O el presidente de Ucrania también, que es un comediante. O cuando te vas al senador más votado hace 2 o 3 periodos en Brasil, era Tiririca, otro payaso. Entonces la gente empieza a reaccionar con bravura contra la clase política y está dispuesta a escoger a cualquiera. Donald Trump era un actor, algunos dirían que un payaso también, un actor, un tipo sin sensibilidad. ¿Qué sensibilidad puede tener un tipo que siempre ha sido ultramillonario con los más desvalidos? Pero la gente estaba brava y sigue brava en los Estados Unidos. Estamos hablando de una democracia, entre comillas, se supone que tiene un gran nivel de educación. Y vean lo que sucede. O sea, entonces no es, Tomás, un tiempo de cuánta democracia, no cuánta pobreza. Y le agrego solo esto. Cuando el actual gobierno, o varios gobiernos ya, han arrancado en una pobreza de un 19-20%. Hoy nosotros nos dicen, hace algunos meses nos decían que estábamos en un 25% de la pobreza. Ya 1 de cada 4 costarricenses es pobre, y de ese 25% hay una buena cantidad que vive en la pobreza extrema. En la medida que la pobreza y la desigualdad siga aumentando, vean que ahora resulta que van a todos aquellos que ganen 680,000 colones les van a meter impuestos de renta, como que eso fuera un salario en las nubes, ¿verdad? Las sabidas de qué país es tan caro. Y todas las casitas, ustedes los jóvenes que quieren, ¿cómo se van a querer casarse? Una casita, un apartamentito bonito, en una barriada decente cuesta 100, 120,000 dólares. Y resulta que eso ya es una casa de lujo, según lo que establece hoy, quieren establecer en el Ministerio de Hacienda. Entonces, por supuesto que se van ustedes casando, no me quedo con mi tante, con mi mamá sin subir ahí en la casa, que sigan sufriendo ellos. Bien jugado por ustedes. Aparte de eso, las desigualdades que vamos armando y esa pobreza que se acrecienta es lo que termina acabando con la democracia, independientemente de que el pueblo sea muy culto o no lo sea. Vea lo que estaba pasando en Chile. Chile estuvo en alitas de cucaracha hace algunos días y desde aquí veíamos un gran proceso económico y veíamos una sociedad muy educada, con muy buenas universidades, pero estalló en razón de la desigualdad. Entonces, no solamente la molestia en una democracia surge en razón de las penurias, como en el caso de Chile, de Venezuela, sino también en el caso de la desigualdad, en un país que en los números macros parecía que iba disparado a ser un país rico, como el caso de Chile.
Perfecto. Voy a tratar de hacer rápidamente las Muchas preguntas. Bueno, gracias. Camila, que me encantó la conferencia, muchas gracias. Rafael Hidalgo, excelente conferencia, me encanta escuchar a don Claudio en sus diferentes programas. Profesor Marlon Rivera, ¿cómo un gobierno logra controlar todos los poderes del Estado? Solo en dictadura. Dichosamente nosotros, miren, un gobernante como Donald Trump no pudo hacer eso exactamente porque hay una institucionalidad muy fuerte en ese país. Inclusive ni el ejército se presta para sostener un presidente en los Estados Unidos. En Venezuela, ¿qué fue lo primero que se hizo? Bloquear toda la institucionalidad. Entonces el ejército, bien pagado, al servicio de un presidente y en contrapelo de la gente que quiere cambiar de gobierno. En el caso de Nicaragua, también una institucionalidad muy débil. El gran problema, para el caso particular de nuestro, es que los costarricenses también vienen muy preocupados en la calidad de quienes llegan a la Asamblea Legislativa, muy molestos con la justicia en nuestro país. Inclusive ya hay gente que duda, inclusive de los procesos electorales, y esas dudas nos pueden llevar, si no retomamos la confianza, a una debilidad institucional, pero dichosamente también nosotros hasta la fecha tenemos una institucionalidad muy fuerte. Ahora la pregunta es, pensando como pensaba o como pensó Tomás, ¿hasta cuándo esa institucionalidad va a aguantar tantos gobernantes y tanta desidia sobre el fortalecimiento de esa institucionalidad desde la base de generación de igualdad y de generación de posibilidades para todos? Muchas gracias. Tenemos a don Manuel Angulo con la mano levantada. No sé si quiere participar. Aguilar, profe. Ay, Buenas perdón, noches. Aguilar, No disculpe. se preocupe. Buenas noches, compañero don Claudio. Son 4 preguntas, las resumo así brevemente. Bueno, ¿qué esperar para el 2022? Porque vienen nuevos electores, como sucedió, por ejemplo, en el 2018, que siento yo que Juventud Divino Tesoro fue quien también le dio al PAC la victoria. ¿Qué esperar? Porque vienen muchos nuevos electores para las siguientes votaciones. Además, es el tiempo ya, digamos, de reivindicarse del PLN, del PUS. Es tiempo de una coalición. Y también me gustaría escuchar su opinión si será necesario tener más alcaldes, más políticos como don Mario Redondo en este momento que está siendo aplaudido en la provincia de Cartago. Muchas gracias. Bueno, el 2022 es como las últimas elecciones, es un mundo inhóspito en las elecciones. Antes era más sencillo hacer las mediciones, las encuestas siguen siendo certeras, pero antes se sostenían en el tiempo. Ahora una encuesta solo vale para el día de hoy, ya para mañana no vale. Antes había procesos de encuestas que podían sostenerse 15 días, 22 días, un mes, porque había menos variación en el gusto del ciudadano. Hoy las encuestas solo miden el momento en que fueron utilizadas. Entonces es muy difícil, Manuel, poder saber qué se espera. Lo que da la impresión es que va a ser igual que en la elección pasada, donde hubo 13 candidatos, tal vez pueden haber hasta más, donde es muy posible que esa atomización de partidos muy pequeños nos lleven a una segunda ronda electoral. Es muy posible también que en el marco de esa segunda ronda electoral algunos ciudadanos solo voten por un tema ante la poca atención que el ciudadano pone, porque aquí también hay que jalarle el rabo al ciudadano, ¿verdad? No solamente hablar que los políticos son estos, son los otros. Vuelvo al tema con que arranqué la conversación, donde les decía que para los griegos lo definían a los habitantes que no eran ciudadanos, les decían idiotas, porque ellos se preocupaban por lo que pasaba. Y en muchas ocasiones vamos a votar sin el conocimiento de lo que está pasando. Seguimos tal vez desde esa perspectiva del ciudadano criticado por los griegos, que no se preocupaba por lo que acontecía. Y es que la política es seria. La política, yo puedo morir siendo Cartago toda la vida, aunque no sea campeón Cartago, puedo ser sapricista, y eso no cambia mi vida en nada, si es campeón o no es campeón. Igual, cuando la gente cambia de religión y dice, es que ahora soy bueno, eso es falso, usted es bueno o es malo en la religión que sea, inclusive, hasta siendo ateo, a veces encuentra uno gente más cristiana que muchos que se dan por el pecho. Entonces, usted es bueno cuando usted quiere ser bueno, pero la política sí nos afecta, eso es diferente, la política sí es determinante. Entonces es muy difícil saber. Coaliciones, sí, esto es un gobierno de coalición y es un fracaso. El gobierno de Rodrigo Carazo fue un gobierno de coalición,
Más bien lo que ocupamos son partidos políticos fuertes, que hagan equipo a lo interno, que llegue la gente con un pensamiento claro a gobernar y que tengan la posibilidad de compartir una visión de país que le planteen a los ciudadanos, y no las coaliciones. Las coaliciones, ahora que hablábamos de payasos, las coaliciones son como un pantalón lleno de parches, donde unos piensan de una forma, otros piensan de otra forma, y eso le cuesta mucho a un poder ejecutivo. Eso es válido en la Asamblea Legislativa o en un régimen parlamentario, pero en un régimen presidencialista es muy necesario que el grupo que gobierna esté aglutinado. ¿Qué pasa cuando usted llega en coalición? Que X partido le hacen caso a un líder que no es el líder del gobierno que ganó las elecciones, y el otro le hace caso a otro. Si es difícil mantener las lealtades entre los mismos partidarios, entre gente que es de diferentes partidos, es más complicado. El Ejecutivo es muy diferente. Si hacen coaliciones en el Parlamento, perfecto, pero en el Ejecutivo, el gobierno tiene que llegar, el presidente de la República o el partido que ganó, con un programa de gobierno, con una acción de gobierno y con equipos. Esos cuentos del gobierno de unidad nacional son muy lindos, suenan una belleza, pero ¿serán realmente de unidad nacional? Y en relación a los alcaldes, tengo una posición clara. Yo creo que la elección de las alcaldías tiene que volver a hacerse junto con la elección del presidente y los diputados. Estamos votando, ahí sí se puede economizar recursos, estamos votando una cantidad de dinero para un promedio de un 30-40% de gente que va a votar. Podríamos hacer los dos procesos juntos y en el intermedio, entre un gobierno y otro, inventarnos un referéndum revocatorio para volarnos al presidente que no nos gusta en un proceso electoral. Porque ¿qué pasa ahora con las elecciones de los alcaldes a mitad de año? El Código Electoral dice que si usted va a un referéndum para que se le consulte sobre decisiones de Poder Ejecutivo, como fue el TLC, ¿se acuerdan? O que se le consulte si usted quiere que un diputado salga y no lo represente más, o que el presidente se vaya, usted tiene que hacer ese proceso 6 meses antes o 6 meses después de un proceso electoral. Y si tenemos procesos cada 2 años, mientras usted recoge las firmas y cumple con los trámites, nunca hay referéndums. Pues más bien empoderemos al ciudadano. Vuelvo al tema. ¿Se acuerdan que hablamos aquí? Quiero reflexionar con el gobernante. No creo en su imparcialidad. Quiero proximidad, ¿verdad? Entonces demos instrumentos al ciudadano. Un gobernante que no tiene miedo de que está haciendo bien las cosas, pues no debería tenerle miedo a un referéndum revocatorio de mandato, pero como está el asunto, no se vale. Mejor hagamos los procesos en forma conjunta como se hacía antes y le damos espacio a otros instrumentos para fortalecer la democracia a lo interno. Muchísimas gracias, don Claudio. Ya la última pregunta, para no quitarle más tiempo, ¿cómo motivar a evitar el abstencionismo de los jóvenes? Usted que ha trabajado en análisis políticos de diferentes elecciones. Es complicado, no es una tarea fácil. Yo, por ejemplo, tengo años de estar promoviendo la política como una disciplina que debo enamorar a los jóvenes. Y ahí estoy escribiendo, ya no termino un librito, en relación de tratar de que los jóvenes participen más en política. Lo he hecho en las universidades donde he impartido clases, lo hago en mis programas, en el programa de televisión hablo de la política con P mayúscula, en el otro digo que la política sí importa, y lo hago en mis escritos. Pero ahora que nos hacían la pregunta clave era esa: ¿cómo voy a devolverle la confianza para que la gente se involucre si no hay victorias rápidas, si no hay una credibilidad sobre los cambios? Ahora más bien lo que ha pasado con el COVID ha evidenciado muchas falencias en el Estado costarricense y más bien la gente está más brava con el sistema. La única forma es que, veamos, también los viejos se fueron. Los viejos se fueron de los partidos políticos. Liberación se disminuyó su tamaño y la unidad se disminuyó. El PAC era pequeñito y ahora es más pequeñito todavía. O sea, hay una cantidad de partidos políticos, del 100% de la población, 65% de la gente no tiene partido político, solo un 35% tiene partido político. Entonces, no es pensar en cómo devolverle a los jóvenes la credibilidad política, no, es que es a todos, hombres, mujeres, mayores, menores, cómo los involucramos. Y eso solo se logra con consecuencia en el discurso que se desarrolla en una campaña electoral y los resultados que puede percibir el ciudadano
en la gestión del gobierno. Si no, no hay ninguna otra posibilidad, no hay otra, o sea, no hay varita mágica para que a partir de mañana a todo el mundo le encante la política. Tomás, a ver, si es rápida está bien. Es que don Tomás quiere una pregunta rápida. Es una más. Hace unas semanas yo estaba viendo una entrevista que me mandó un profesor de historia que usted le hizo a don Vladimir y ay, qué pena, el otro historiador. Mi pregunta es, ¿qué tan útil es tener, Raúl Arias. qué tan útil es tener a un historiador en el gobierno? Lo digo porque es un hombre que ha estudiado el transcurso de los gobiernos anteriores, sus errores, entonces es como tener una Biblia de qué errores no cometer. Entonces esa era la pregunta. Debe ser muy importante, Tomás, porque el que olvida su historia está condenado a repetir sus errores, entonces debe ser muy importante tenerlo cerca. Muchísimas gracias, don Claudio. De verdad que coincido con los comentarios de los que han asistido, de que ha sido una muy agradable conferencia, una muy agradable charla. Hemos aprendido muchísimo, hemos reflexionado y le agradecemos nuevamente que haya aceptado pues, la invitación y de estar con nosotros en la universidad. No puede ser físicamente por razones obvias, pero lo hemos hecho a través de la virtualidad y le agradecemos muchísimo, de verdad. No, a usted, Carmen, y a la Universidad de La Salle y a los más jóvenes decirles que recuerden que este país, lo que hagamos bien o lo que hagamos mal, lo van a disfrutar más ustedes que los que estamos viejos. Que ya tenemos cierta edad, ahorita en cualquier momento cantamos Viajera. Se supone que ustedes tienen más larga vida y si descuidan el país y descuidan sus responsabilidades, están descuidando su futuro. Así es. Muchísimas gracias, don Claudio, y gracias a Muy todos. bien. A don Francisco, Chao. nuestro vicerrector administrativo que nos ha apoyado hoy. Muchísimas gracias. Gracias, también. Francisco. Con mucho gusto, con mucho gusto.